Buenos días, nosotros somos el grupo FAES, compuesto por Ana Bustos, Lucía Campos, Alicia Casimiro, Natalia Colsa, Lucía García, Mercedes Gómez, María de los Reyes Lozano y María Teresa Ramírez. Y vamos a explicar las leyes de la educación en España en los últimos 200 años. En primer lugar, hablaremos sobre el marco legal educativo anterior a 1975. Empezaremos por la Ley Moyano y terminaremos por la Ley General de Educación. Luego hablaremos sobre el marco legal educativo derivado de la Constitución del 78, como son la LODE, la LOCSE, la LOCE, la LOE y la LOMCE. Después incluiremos las características de la LOMLOE, la nueva ley en la educación, y por último expondremos la conclusión final de ese grupo. Yo voy a hablar sobre la Ley Moyano, que fue la primera ley educativa que se realizó en el año 1857 y defendía el Reglamento de Instrucción Pública de 1821, el Plan del Duque de Rivas del año 1836 y el Plan Pidal de 1845. Ha sido la ley educativa que ha estado vigente durante más años, concretamente 113 años, y se dividía en una serie de secciones como eran los estudios, el establecimiento de enseñanza, profesorado público y gobierno y administración. Era una ley que defendía la gratuidad relativa para la enseñanza primaria, la centralización, la uniformidad, la secularización y la libertad de enseñanza limitada. En cuanto a la Ley de Reforma de la Enseñanza Media de 1938, esta ley reincorpora la materia de religión católica y defendía un bachillerato con 7 cursos y un examen final de Estado, y daba mucha importancia a la formación patriótica y religiosa. Tenía materias muy parecidas a las que tenemos hoy en día, aunque había una asignatura que era elementos de ciencias de la naturaleza, que a partir de los cursos cuarto y quinto pasaba a llamarse física y química, igual que introducción a la filosofía, que en el curso sexto se denominaba teoría del conocimiento y ontología. Por último, voy a hablar de la Ley de Ordenación de la Universidad del año 1943, donde tiene una fuerte presencia los aparatos e instituciones del Estado y de la Iglesia Católica. También decía que tenía que haber un mínimo de 3 facultades para crear y constituir una universidad y un máximo de 7 tipos de facultades. Se crean los colegios mayores y había un régimen muy disciplinario para profesorado, alumnado y personal no docente. También regula la milicia universitaria y la obligación de todo el alumnado de formar parte del SEU, y también la defensa de 4 tipos de profesores. Vale, pues la Ley de Educación Primaria de 1945 diferenciaba 2 etapas, una primera general que iba desde los 6 a los 10 años y otra de carácter especial que iba desde los 10 hasta los 12. Cuando finalizaba esta última etapa, algunos seguían estudiando y otros ya marchaban al mercado laboral. Era una escuela segregada por sexo y los contenidos iban en un plan cíclico que se organizaba en 3 ámbitos instrumentales, que incluían el ámbito de la lectura, de la escritura, del cálculo, el ámbito de la formación, que trataba de formación religiosa, histórica, de matemáticas, y otro ámbito complementario que iba de las ciencias naturales, la música, los trabajos manuales. Por último, destaca la escuela como una comunidad activa de maestros y maestras instituida por la familia, la Iglesia o el Estado. Otra característica de esta ley es que determina los tipos de escuelas, las divide en unitarias y graduadas, y dentro de ellas las incompletas, las completas y las de grupo escolar. También determina la organización y el funcionamiento interno del centro y también controla o determina la formación inicial de los maestros y su acceso al Magisterio Nacional. En su artículo 106 establece los consejos de educación y las juntas municipales, y en el 79 establece que la inspección es el órgano encargado de orientar y dirigir al maestro. Al final de la etapa, cuando sea completada, se obtiene el certificado de estudios primarios y en 1967 es ampliamente reformada. La Ley de Formación Profesional Industrial de 1949 mantiene las escuelas de artes y oficios establecidas por el Estatuto de Primo de Rivera en 1928. Esta ley lo que hace es fomentar las bases de la enseñanza media y profesional, con un cierto carácter de especialización profesional.
También es muy importante porque es el primer paso hacia la generalización de la escolarización hasta los 14 años. También establece un bachillerato elemental de 4 años y un superior de 2 años, seguido de un curso preuniversitario para poder acceder a la universidad. Es una ley basada en bastantes exámenes y los recupera tanto los exámenes de ingreso como los de curso, los de asignatura y también los de la reválida. El director ostenta la jefatura de todas las enseñanzas y servicios del instituto y de los demás centros adscritos. Además hay otras figuras que siguen vigentes hoy en día, como por ejemplo el secretario, el jefe de estudios, el vicedirector, y el profesorado está formado por catedráticos numerarios. Otra de las leyes importantes que existen es la Ley de Construcciones Escolares de 1953. Es muy necesaria e importante para volver a impulsar las construcciones escolares desde la Segunda República, ya que desde entonces no había habido nada que controlara y que estableciera cómo se deben de construir y el auge que deben de tener dichas construcciones escolares. Para ello se necesita una serie de convenios donde el Estado debe pasárselos a los ayuntamientos para que esto lo divulguen a las diputaciones provinciales. Y también se pueden establecer esos convenios desde las unidades más pequeñas, desde las diputaciones provinciales, pasando por los ayuntamientos hasta llegar de nuevo al Estado. Los encargados de tener los solares para las nuevas construcciones, en este caso, son los municipios, y los encargados de controlar las cantidades, todo tipo de presupuestos y el tema que tenga que ver con el ámbito económico, pues para cualquier tipo de arreglo lo llevan a cabo los ayuntamientos. En cuanto a la Ley de Formación Profesional Industrial de 1955, esta supuso la primera regulación estructurada de lo que conocemos hoy en día como formación profesional. Se crean las primeras escuelas de preaprendizaje, que eran 2 cursos, las de aprendices, que eran de 3 años de duración, y las de maestría, que eran también 2 cursos. También esta ley establece la obligación para las empresas de que es necesaria una cuota de formación profesional, y en el ámbito de los estudios superiores crea, por un lado, las escuelas técnicas superiores y por otro, las medias de arquitectura e ingeniería. Luego tenemos la primera Ley General de Educación de 1970 y también se puede llamar del financiamiento educativo. Esta ley establece una nueva estructura diferente a la Ley Moyano de 1957. Lo más importante que ocurre con esta ley es que se establece una nueva estructura del sistema escolar. Se divide dicho sistema en 4 etapas. Para empezar, preescolar, después seguiría con la EGB, que es la Educación General Básica, que constaría de 8 cursos, y al final se obtendría el título de graduado escolar para poder pasar a la BUP. Luego tendríamos las enseñanzas medias, que sería la BUP, y estos serían 3 cursos. Luego también se podría estudiar el COU o la FP, que está estructurada en 2 grados. La BUP sería el bachillerato unificado y polivalente de 3 cursos. El COU, el curso de orientación universitaria, para poder pasar después a la enseñanza universitaria, o también la FP, que como hemos dicho en la anterior ley, es la de formación profesional, también estructurada en 2 grados. Y por último, la última etapa sería la enseñanza universitaria, donde se añade una novedad y que es muy importante también esta ley, que es que se puede acceder y que hay un acceso a la universidad para las personas que tengan más de 25 años. Algunas de las características de esta ley es la generalización de la educación desde los 6 hasta los 14 años, la gratuidad de la enseñanza secundaria, ya no hay que pagar para acceder a ella, el final del principio de subsidiariedad del Estado, reconoce la función docente del Estado en la planificación de la enseñanza y en la provisión
de los puestos escolares. El sistema educativo derivado es poco selectivo en comparación con otros países, por ejemplo Francia, y la educación que es permanente en los adultos. Además, se incluye sobre todo y se le da mucha importancia al estudio y al seguimiento de la educación especial para aquellos alumnos con dificultades o discapacidades. Bueno, ahora vamos a presentar el punto 2, que es el marco legal educativo derivado de la Constitución de 1978. Como veis, son muchas leyes, vamos a ir explicándolas poco a poco, pero bueno, yo he de destacar que hasta el año 2015 se elaboraron hasta 10 leyes orgánicas y que todas ellas han entrado en vigor, excepto la primera de ellas, ¿vale? Yo voy a presentar las dos primeras. Bueno, pues las dos primeras son la LOECE, el 19 de junio de 1980, que desarrolló el artículo 27 de la Constitución de una manera conservadora y fue recurrida ante el Tribunal Constitucional, pero por una serie de leyes pues fue derogada y nunca entró en vigor. Luego está la LRU del 25 de agosto de 1983, que desarrolló el principio de autonomía universitaria, los objetivos básicos, servicio público, libertad económica, autonomía, y lo más relevante fue la democratización de los procesos para la elección de órganos de gobierno y que el rector fue elegido por el claustro, ¿vale? Ahora, la otra ley que yo voy a presentar es la LODE, que se da el 3 de julio de 1985 y del derecho a la educación, que es una de las más importantes. Desarrolla el artículo 27 de la Constitución, salvo el principio de autonomía universitaria, derecho a la educación y a la libertad de enseñanza. Regula la participación en la programación general de la enseñanza de todos los sectores implicados en el proceso educativo y actualmente mantiene el vigor en algunos de sus artículos. Después de la LODE tenemos la LOCSI, que es la Ley Orgánica 1/1990 del 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. Actualmente está derogada o anulada. Esta ley regula la estructura del sistema educativo en sus niveles no universitarios. Establece una nueva escolarización obligatoria hasta los 16 años de edad. Luego regula las enseñanzas en dos grandes grupos, como son los de régimen general, que pueden ser etapas de educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional, educación universitaria, etc. Y los de régimen especial, que incluyen las enseñanzas artísticas y de idioma. Después dedica artículos a la calidad de la enseñanza y define los factores que contribuyen a ello, introduciendo por primera vez el concepto o el término de necesidades educativas especiales. También dedica disposiciones adicionales a las titulaciones derivadas del sistema educativo, a los cuerpos docentes y a su sistema de acceso, y a la cooperación de las administraciones locales, entre otras. Por último, regula aspectos relacionados con la jubilación anticipada del profesorado, de las autorizaciones de centro y su adecuación a los nuevos requisitos, como también el acceso a la condición de catedrático. Siguiendo con la LOCSE, ahora nos encontramos con la LOPEC, que es la Ley Orgánica 9/1995 del 20 de noviembre, de participación, evaluación y gobierno de los centros educativos, que también está derogada como la anterior. Esta ley, en cambio, adapta a las nuevas realidades educativas el planteamiento participativo y los aspectos referentes a organización de los centros, con financiación pública. Regula los órganos colegiados de gobierno de los centros docentes públicos y define la función directiva de los centros públicos. También dedica todo un título completo a la evaluación de centros y del profesorado. Y regula aspectos de la inspección educativa como sus funciones, condiciones de acceso y ejercicio de la supervisión educativa. Ahora hablaremos sobre la LOU, la Ley Orgánica 6/2001 del 21 de diciembre, de las universidades. Esta se define como una ley de la sociedad para la universidad a fin de incrementar su colaboración. Es el marco adecuado para vincular la autonomía universitaria con la rendición de cuentas a la sociedad que la financia. Potencia la formación y búsqueda de excelencia. Regula el funcionamiento actual de la Universidad Española y sirve de punto de partida para la adaptación del sistema al nuevo Plan Europeo de Bolonia. Este plan europeo se encarga de adaptar el contenido de los estudios universitarios a las demandas del mercado. Luego, la LOU introduce también en el sistema universitario mecanismos externos de evaluación, conforme a criterios objetivos, para lo cual crea la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, conocida como ANECA,
Y finalmente establece un sistema de selección más abierto, competitivo y transparente del profesorado, que mejorará la calidad a través de un proceso de habilitación que otorga prioridad a los méritos docentes e investigadores de los candidatos. A continuación trataremos la Ley Orgánica 5/2002 del 19 de junio, de las calificaciones y de la formación profesional. Esta ley ordena un sistema integral de acreditaciones que responda con eficacia a las demandas sociales y económicas, a través de las diversas modalidades formativas. Crea, además, el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, en el que deben orientarse las acciones formativas programadas y desarrolladas en coordinación con las políticas de empleo y de fomento de la libre circulación de los trabajadores. Establece de manera clara los conceptos de cualificación profesional y competencia profesional. La cualificación profesional es el conjunto de competencias profesionales con sentido para el empleo, que pueden ser adquiridas mediante formación modular u otro tipo de formación y a través de la experiencia laboral. En cambio, la competencia profesional son el conjunto de conocimientos y capacidades que permiten el ejercicio de la actividad profesional, conforme a las exigencias de la producción y el empleo. Una de las finalidades de la Ley Orgánica de la Calificación y Formación Profesional consiste en favorecer la formación a lo largo de toda la vida profesional mediante oferta sostenida con fondos públicos y la orientación de las acciones formativas programadas y desarrolladas. A continuación, yo voy a hablar sobre la Ley Orgánica del 10 de 2002 del 23 de diciembre, sobre la calidad de la educación, en la cual modifica tanto a la LODE de 1985 como a la LONCE de 1990 y a la LOPEG de 1995, con el objetivo de lograr una educación de calidad para todos. Y a pesar de haberse publicado con fecha del 24 de diciembre de 2002 y entrar a vigor, pero no se llevó a cabo, siendo reemplazada por la LOE de 2006. Ahora voy a hablar sobre la Ley Orgánica del 2 de 2006 del 3 de mayo de educación, en la cual tiene como finalidad proporcionar una educación de calidad a todos los ciudadanos, garantizar una igualdad de oportunidades, buscar la colaboración de todos los componentes de la comunidad educativa y, por último, facilitar la convergencia en los ámbitos europeos mediante un compromiso decidido con los objetivos educativos planteados. Además, esta ley es similar a la LONCE de 1990 en cuanto a la estructura, la metodología, la organización y el funcionamiento de los centros y la atención a la diversidad. Los aspectos más destacados que modifica la LOE respecto a la LONCE son: primero que tenemos una educación infantil que comprende de los 0 a los 6 años, dividido en 2 ciclos de 3 años cada uno. Los alumnos pueden permanecer en los centros hasta los 18 años con el objetivo de obtener el graduado de educación secundaria. Vuelven los programas de diversificación curricular que se puede cursar desde los 15 años. Y por último tenemos lo que es la materia de religión, que comprende tres opciones a elegir por los padres. En 2013 llega la LONCE, una ley para la mejora educativa. A diferencia de otras leyes, esta tiene un único artículo y no todo es nuevo, sino que está modificando la LODE de 1985 y la LOE de 2006. Hay 3 tipos de normas o de disposiciones: las adicionales, las transitorias y las finales. Como normas adicionales tenemos que los centros que antes estaban autorizados a impartir bachillerato, con esta nueva ley lo siguen estando, que los que cumplían los requisitos para ser directores en un centro público antes de esta ley podrán seguir siéndolo aunque no hayan hecho el curso que ahora se necesita para ser director, como dice la LONCE. Otra norma adicional es que los títulos obtenidos con leyes anteriores son equivalentes a los nuevos títulos que dicta esta ley. También se promueve la actividad física y la dieta equilibrada y se crea un sistema de préstamo de libros de texto. En cuanto a las disposiciones transitorias, tenemos que para ser director en un centro público en los próximos 5 años a que entre en vigor esta ley, no será necesario tener el curso de formación, pero sí que se valorará positivamente. También que a los centros privados concertados que con esta ley se haya decidido no financiarlos, podrán solicitar que se les financie al menos. Bueno, pues este es el final de nuestra presentación. Esperemos que os haya gustado. Y en cuanto a las disposiciones finales, hay 4. Si tenéis alguna duda, pues se modifica uno de los artículos de la LOU que habla sobre las universidades y se modifican 5 artículos de la LODE
con respecto a los centros privados concertados, con respecto a las funciones del director, a la composición del consejo escolar, a cómo se nombra al director, a la selección del profesorado y al incumplimiento de obligaciones. Además, se trata el tema de la financiación de las comunidades autónomas y del calendario de implantación, es decir, cómo y cuándo se va a introducir la nueva ley. Pero la LOMCE no solo modifica leyes anteriores, sino que incluye algunas novedades, como la introducción de pruebas finales para obtener el título de la ESO y bachillerato. También crea 2 itinerarios para cuarto de la ESO, está el itinerario académico orientado al bachillerato y el itinerario aplicado para la formación profesional. Con esta ley también desaparecen los programas de diversificación curricular de la ESO para personas que tienen más dificultades y se flexibilizan las vías para poder acceder a la formación profesional de grado medio. Además, se regula la FP dual y se comienza a separar entre asignaturas troncales, específicas y de libre configuración autonómica. Desaparece el área de conocimiento del medio, separándose en ciencias naturales y sociales, y en cuanto a la religión, esta vuelve a tener validez académica y desaparece la asignatura de educación para la ciudadanía. También el consejo escolar pierde poder y se modifica la comisión que se encarga de elegir al director. Y por último, a partir de esta ley, el Estado no tiene la obligación de garantizar plazas en un centro público, no tiene ese compromiso. La LOMLOE es la ley actual que desde 2020 modificó la LOE y modifica la LODE. Pretende aumentar las oportunidades formativas de toda la población. En cuanto a los centros, incrementa las plazas públicas y prioriza las plazas de los centros públicos sobre los concertados. También establece una programación basada en el número de ofertas de los centros públicos y la autorizada en los centros concertados. La elección pesa más la proximidad domiciliaria que el distrito único y se evita la segregación del alumnado por motivos socioeconómicos. En cuanto a la promoción, la repetición pasa a ser una medida excepcional y que queda totalmente en manos del equipo docente. En primaria solo se puede repetir una vez en total y en secundaria es mucho más excepcional, se promociona incluso con 1 o 2 suspensos y en bachillerato se puede incluso obtener el título de bachillerato por compensación, que eso es una decisión que toma el equipo docente. Y en cuanto al contenido, el Estado fija más de la mitad de las enseñanzas mínimas, pero también se recuperan las enseñanzas mínimas que concretan las comunidades autónomas y los centros. Siguiendo con la LOMLOE de 2020, en cuanto al contenido, es importante destacar también el énfasis en aprendizaje competencial, donde tenemos por un lado los saberes básicos que están organizados en áreas, las competencias específicas que requieren de los saberes básicos, son necesarios estos saberes para poder establecer las competencias específicas, las competencias clave, que son 8, y estas son necesarias que se desarrollen durante toda la educación obligatoria, incluyendo infantil, primaria y la ESO. Y por último, las situaciones de aprendizaje, que se necesita un despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave y a las competencias específicas de todas las materias y que contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas. Refiriéndonos a lo que he dicho anteriormente de las competencias clave, hemos dicho que hay 8. Una de ellas es la competencia en comunicación lingüística, competencia en matemáticas y competencias en ciencia, tecnología e ingeniería, la competencia digital, la competencia en conciencia y expresiones culturales, la competencia plurilingüe, la competencia emprendedora, la competencia ciudadana y, por último, la competencia personal social y de aprender a aprender. La última ley, la LOMLOE, determina 3 áreas de conocimiento en educación infantil. La primera de ellas es la de crecimiento en armonía, que trata la dimensión personal y social de los niños. Esta tiene 4 competencias específicas. Progresar en el conocimiento y control de su cuerpo y en la adquisición de distintas estrategias, adecuando sus acciones a la realidad del entorno de una manera segura para construir una autoimagen ajustada y positiva, es decir, que entiendan mejor su propio cuerpo y cómo funciona. La segunda competencia específica es reconocer, manifestar y regular progresivamente sus emociones, expresando necesidades y sentimientos para lograr bienestar emocional y seguridad afectiva.
Adoptar modelos, normas y hábitos, desarrollando la confianza en sus posibilidades y sentimientos de logro para promover un estilo de vida saludable y ecosocialmente responsable. Y la última competencia específica es establecer interacciones sociales en condiciones de igualdad, valorando la importancia de la amistad, el respeto y la empatía para construir su propia identidad basada en valores democráticos y de respeto a los derechos humanos. La segunda área es descubrimiento y exploración del entorno, que se centra en la observación y exploración de los elementos físicos y naturales que nos rodean. Esta tiene 3 competencias específicas: identificar las características de materiales, objetos y colecciones y establecer relaciones entre ellos, mediante la exploración, la manipulación sensorial, el manejo de herramientas sencillas y el desarrollo de destrezas lógico-matemáticas, para descubrir y crear una idea cada vez más compleja del mundo. Otra competencia es desarrollar de manera progresiva los procedimientos del método científico y las destrezas del pensamiento computacional, a través de procesos de observación y manipulación de objetos, para iniciarse en la interpretación del entorno y responder de forma creativa a las situaciones y retos que se plantean. Y la última es reconocer elementos y fenómenos de la naturaleza, mostrando interés por los hábitos que inciden sobre ella, para apreciar la importancia del uso sostenible, el cuidado y la conservación del entorno en la vida de las personas. El tercer área de la LOMLOE es la comunicación y representación de la realidad, que tiene como función desarrollar destrezas comunicativas ligadas a la satisfacción de sus necesidades primarias hasta adquirir códigos de diferentes lenguas y lenguajes. Este área contiene 3 competencias específicas. La primera es manifestar interés por interactuar en situaciones cotidianas, utilizando un repertorio comunicativo, y la exploración, con el único fin de expresar sus necesidades. La segunda competencia es comprender mensajes apoyándose en conocimientos de su propia experiencia para responder a las demandas del entorno y además construir nuevos aprendizajes. Y en tercer lugar, tenemos producir mensajes de forma eficaz, personal y creativa, poniendo en marcha diferentes lenguajes. Ahora voy a hablar sobre la LOMLOE de 2021, lo que es la organización escolar e inclusión. En primer lugar tenemos la organización escolar, en el cual el director de un centro educativo se convierte en la nueva forma en un gestor de la iniciativa pedagógica, organizativa y del ámbito económico. Tenemos una nueva distribución de competencias entre la dirección y el consejo escolar, en el cual se incluye el alumnado de primaria. Tenemos lo que son nuevos coordinadores de bienestar e importancia de protocolos antiacoso, y tenemos la importancia de la digitalización. Por otro lado, tenemos la inclusión y los NE, que lo que se pretende es fomentar la detención precoz. En infantil, los alumnos con NE pueden ser incluidos en centros ordinarios. Los centros de educación especial sería para casos de atención muy especializada. Se luchará contra la segregación socioeconómica en los centros. Y por último, los centros sostenidos con fondos públicos aplicarán la coeducación. Por último, tenemos la LOMLOE 2021 en el apartado de otros, en la cual podemos ver una evaluación de las competencias adquiridas al final de primaria y eso, que sería muestral y plurianual, con carácter informativo, formativo y orientador. Se elimina la referencia del castellano como una lengua vehicular, pero garantiza el derecho de los alumnos y alumnas a recibir enseñanza en castellano y en las demás lenguas cooficiales en su respectivo territorio. Existe, hay una evaluación diagnóstico en segundo de ESO y segundo bachillerato. Tenemos una enseñanza religiosa, es decir, de oferta obligatoria, no computable y sin asignatura espejo. Y por último, tenemos la posibilidad de bachillerato en 3 años, excepcional para deportistas de alto nivel, estudiantes de enseñanza artística o con necesidades educativas especiales, siempre y cuando así lo conceden las circunstancias personales del alumnado. A continuación voy a mencionar las especificidades que hay para educación infantil en la LOMLOE. Con respecto a la oferta educativa, lo que nos propone es que haya un incremento de plazas públicas y que el gobierno sea el que regule el currículum. Por su parte, con respecto a los objetivos y principios, lo que la LOMLOE nos propone es que haya un mayor desarrollo de aspectos como la gestión emocional, el consumo responsable, que se compensen las desigualdades y sobre todo que haya igualdad de género entre niños y niñas.
Y por último, con respecto a la evaluación y orientación, lo que propone es que haya una detección precoz lo más temprana posible para que así se pueda atender a los niños o sea, dependiendo de sus necesidades específicas. Y también que al final de la etapa se realice un informe individualizado de cada niño en el que se incluyan sus datos, o sea, si ha adquirido las competencias necesarias, qué dificultades ha encontrado en su proceso de aprendizaje y qué medidas de atención a la diversidad, si es que necesitara, son las que se debe implementar con ese niño. Bueno, como habéis podido ver, en los últimos 200 años ha habido un montón de leyes educativas diferentes en España. Sin embargo, a día de hoy las que hay vigentes son 6 y son las siguientes. En primer lugar, la LODE, que se encarga de los aspectos organizativos más generales. Luego estaría la LOU, que regula el régimen universitario. También está la LOCFP, que regularía los aspectos relacionados con la formación profesional. Y luego tenemos la LOE, la LOMCE y la LOMLOE. La LOE es la que regula el sistema educativo en cuanto a su estructura y su organización. Y luego la LOMCE sería una modificación de la LOE y la LOMLOE sería una modificación de la LOMCE. Bueno, a continuación, pese a que no son consideradas leyes de ámbito estatal, voy a mencionar las leyes de educación de las comunidades autónomas que hay vigentes a día de hoy en España, que son 6. Las de Andalucía, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña y Extremadura. El País Vasco tiene una peculiaridad y es que también tiene una ley que fue promulgada en 1993 entre la publicación de la LOMCE y la LOE, pero esta, sin embargo, no tiene un título de ley de educación como tal. Y bueno, en ella se encuentran los principales aspectos relacionados con la organización y el funcionamiento de los centros escolares que no son universitarios. Bueno, a modo de objeciones finales que hemos podido observar, encontramos una principalmente, y es que ha habido muchísimos cambios en las leyes educativas españolas en los últimos años, sobre todo en los últimos años democráticos. ¿Qué pasa? Que esto ha generado una gran inestabilidad y sobre todo mucha inseguridad en los docentes porque no les da tiempo de adaptarse a los cambios cuando ya hay una nueva ley. Entonces esto también lo que genera es mucha dificultad para realizar mejoras notables en el sistema educativo. A modo de conclusión grupal, ¿no? Bueno, pues consideramos que el transcurso de las leyes educativas ha sido determinante para promover pues las leyes educativas actuales. Consideramos que cada ley ha sido un paso de mejora para la siguiente, para promover una educación basada en la igualdad y el respeto. Y queremos destacar cómo, a pesar de las rigidez expuestas en las primeras leyes educativas, bueno, pues el sistema ha ido mejorando hasta conseguir una educación de calidad basada en la inclusión y en la diversidad, a pesar de que todavía pues tenemos mucho que mejorar. Bueno, pues este es el final de nuestra presentación, esperemos que os haya gustado, gracias por vuestra atención y si tenéis alguna duda pues preguntarnos. Gracias.